Hola a todos de nuevo. En este video vamos a comenzar a hablar sobre el tema de evaporadores. Este es un tema que está dividido en tres partes, pero que en realidad nos va a llevar más de tres clases. En esta primera parte principalmente vamos a ver una descriptiva de los equipos, de los distintos tipos de evaporadores que existen para concentrar soluciones. Luego en la segunda parte vamos a ver todas las ecuaciones que se aplican para describir el comportamiento de estos equipos o para realizar el diseño de los equipos. Y en la tercera parte vamos a ver diferentes disposiciones de las plantas de evaporación o diferentes tecnologías que permiten una mayor eficiencia en el uso de la energía en esta operación unitaria. Bien, y vamos a comenzar describiendo qué es la evaporación, entendiendo la palabra como operación unitaria y no haciendo el uso de la palabra al que ustedes están más habituados, que refiere al proceso de cambio de estado del líquido a vapor. Esta transparencia define de manera muy simple qué es la operación unitaria de evaporación. En esta operación nosotros partimos de una solución, emulsión o suspensión que va a tener un soluto no volátil y un solvente que es volátil. Generalmente ese solvente es agua, pero eventualmente también pueden haber algunos procesos de evaporación donde el solvente sea un solvente orgánico. Bueno, la cosa es que uno parte de esa solución, que en principio está diluida en ese soluto que es no volátil, y por alguna razón uno quiere concentrar ese soluto en la solución, y para eso lo que hace es aportar energía a la solución para lograr la evaporación parcial de parte del solvente. Entonces de este proceso obtenemos los vapores formados del solvente, que generalmente no son el producto de interés. Y por otro lado obtenemos la solución concentrada de licor espeso, que suele ser el producto valioso. Al eliminar parte del solvente, el volumen que me queda de solución se hace más pequeño. Y como el soluto es no volátil, toda la masa inicial que tenemos de soluto en la solución diluida se queda en la fase líquida. Pero como ahora esa fase líquida ocupa menor volumen, ese soluto queda más concentrado. Los equipos en los que se realiza la operación unitaria de evaporación son llamados evaporadores. Y esta es una imagen donde se muestra una planta de evaporación. Y a medida que vayan transcurriendo estas clases, ustedes van a poder ir reconociendo en estas figuras distintos elementos que aparecen en estas plantas. En esta imagen, por ejemplo, van a poder identificar que hay 4 cuerpos de evaporador de film descendente dispuestos en múltiples efectos. Van a poder identificar qué es esto que aparece acá. Estos son dos termocompresores que actúan en paralelo, que succionan parte de los vapores formados en el segundo efecto y lo envían como medio de calentamiento del primer efecto. Esto que aparece acá arriba en realidad ya lo pueden reconocer. Este es un condensador de camilla y tubos horizontal, y lo que hace es condensar los vapores del último efecto que ingresan por acá arriba hacia el condensador. Todo esto que quizás todavía no lo entienden mucho, la idea es que con el paso de estas clases ustedes puedan ver una figura como esta y puedan entender más o menos lo que allí aparece. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de aplicación de evaporadores y vamos a ver que estos están presentes en todos los tipos de industrias. Es decir, están en la industria de alimentos, ni que hablar, en la industria química, en la farmacéutica e incluso también en el tratamiento de efluentes. Dentro de la industria de alimentos hay una infinidad de ejemplos y allí se muestran algunos. Un ejemplo se tiene en la elaboración de jugo de fruta concentrados. Por ejemplo, si ustedes van al supermercado y agarran una caja de jugo de naranja
natural, de la marca que sea, y le miran los ingredientes, difícilmente encuentren naranja entre los ingredientes. Lo que sí van a encontrar es jugo concentrado de naranja, es decir, el jugo de cajita que ustedes compran no suele elaborarse directamente a partir de la naranja, sino que se elabora a partir de jugo concentrado de naranja. Y esto es porque comercialmente suele ser mucho más ventajoso producir jugo concentrado de naranja que producirlo sin concentrar. Pese a que esa concentración requiere un proceso de evaporación y por lo tanto tiene un costo económico. Pero ¿cuál es la ventaja? ¿O cuáles son las ventajas? Bueno, una de las ventajas que en general es para todos los alimentos es que al bajar la actividad de agua se mejora la conservación del producto. O sea, el producto puede conservarse por más tiempo. Pero sobre todo se tienen enormes ahorros en el transporte de esos productos. Además de tener ahorros en lo que es almacenamiento de producto y envasado de producto. Imaginen, por ejemplo, que nosotros queremos exportar jugo de naranja, no sé, a China. El costo de enviar mi producto a China va a ser muchísimo menor si yo previamente lo concentro para que ocupe un menor volumen. Bueno, pero además acá pueden ver algunos otros ejemplos como pasta de tomate concentrada. Luego hay muchos ejemplos en la industria láctea. Por ejemplo, para producir leche en polvo, ahí el solvente de la leche que viene a ser el agua se elimina casi que completamente. Y ahí, bueno, parte de esa agua primero se elimina en un sistema de evaporadores y luego se termina de eliminar en un secador spray. La razón por la cual no se hace directamente en un secador spray es que desde el punto de vista de la eficiencia con la que se usa la energía para evaporar agua, se puede ser mucho más eficiente en un sistema de evaporadores que en un sistema de secador spray. Entonces, la mayor parte del agua la elimina con evaporadores y lo último lo elimina en el secador spray para obtener un producto final que es un polvo. Es un producto en polvo. En evaporadores obviamente no lo puedo tener. Después en la producción de azúcar también, ahí el azúcar se extrae de la caña de azúcar. Ahí se tiene un jugo de caña a partir del cual luego se cristaliza el azúcar. Y bueno, para cristalizar ese azúcar, lo que se hace es eliminar solvente, o sea agua, hasta sobresaturar la solución y que comiencen a formarse los cristales. Y bueno, en ese proceso también intervienen los evaporadores. Y bueno, allí luego tienen algunos otros ejemplos. También hay muchos ejemplos para la industria química. Así tenemos, por ejemplo, el proceso Kraft, la concentración del licor negro previo a ser quemado en la caldera de recuperación. Se hace también un sistema de evaporadores. Y también pueden utilizarse evaporadores en el tratamiento de efluentes. Por ejemplo, en la recuperación de aguas de lavado, uno puede el agua sucia enviarla a un evaporador, de esa manera obtiene vapores que luego se condensan y se obtiene un agua que tiene una calidad que puede ser suficiente para utilizarla nuevamente como agua de lavado. Y a su vez el efluente concentrado, al tener un menor volumen, en principio la disposición final de ese efluente se podría hacer a un menor costo. Y bueno, sistemas como en el tratamiento de efluentes permiten la reutilización de agua y por tanto un uso más eficiente de ese recurso. Y bueno, cada vez hay una mayor conciencia hacia la necesidad de buscar que los procesos sean sustentables y los recursos sean utilizados con eficiencia, ¿no? Entre ellos el agua. Bien, y vamos a comenzar a describir los equipos que se utilizan para la evaporación. Y van a ver que hay varios tipos de evaporadores, pero en todos ellos siempre hay dos elementos básicos que siempre están presentes en cualquier tipo de evaporador. Estos son el elemento donde la transferencia de calor toma lugar, o sea, el lugar físico del equipo donde hacemos el aporte de energía para lograr la evaporación parcial del solvente. A este elemento se le suele llamar unidad de calentamiento o calandrio. Y luego el otro elemento básico que tiene cualquier tipo de evaporador
es aquel en donde se da la separación física del líquido concentrado y los vapores formados. Ahí los nombres más comunes son cámara de separación o cabezal de vapor, o también se le llama cámara flash en algunos casos. Es decir, nosotros necesitamos aportar energía para que se forme el vapor, y una vez que ese vapor se formó hay que separarlo del líquido no vaporizado y que contiene todos los solutos no volátiles concentrados. Bien, y luego vamos a definir algunos términos que vamos a usar habitualmente en estas clases y que ustedes tienen que conocer. Entonces, cuando hablemos de cuerpo de un evaporador, nos vamos a estar refiriendo a un módulo de construcción básico que comprenda los dos elementos básicos, o sea, la unidad de calentamiento y la cámara de separación. Cuando hablamos de un efecto, nos referimos a uno o varios cuerpos de un evaporador, donde en cada uno de ellos la ebullición tiene lugar a la misma presión. En un sistema multiefecto tenemos varios efectos, en donde el vapor generado en un efecto es usado como medio de calentamiento en el efecto siguiente, donde la ebullición necesariamente tiene que darse a una presión más baja. Y estrictamente, cuando hablamos del término evaporador, deberíamos referirnos al sistema completo, no necesariamente a un único cuerpo o un único efecto del sistema. Sin embargo, tengo que advertirles que muchas veces mal usamos el término evaporador para referirnos en realidad a un cuerpo de un evaporador. Y a veces para referirnos al sistema completo usamos el término planta de evaporación. Voy a aprovechar algunas de las fotos que ya habíamos visto antes para mostrarles qué es esto de un cuerpo de evaporador, un efecto, múltiple efecto. Acá, por ejemplo, hay 4 cuerpos de evaporador. Acá tenemos uno, acá otro, y este es el cuarto. En este caso, cada cuerpo de evaporador tiene una unidad de calentamiento que viene a ser una especie de intercambiador de camilla y tubos, y una cámara de separación que no se llega a ver del todo. Pero por ejemplo, para este cuerpo de evaporador, esta es la unidad de calentamiento, y acá se llega a ver la parte superior de la cámara de separación. Y a su vez, este sistema está dispuesto en 4 efectos. Lo tenemos en este primer cuerpo, es donde la ebullición de la solución se da a mayor presión, y parte de los vapores formados en este primer efecto se utilizan como medio de calentamiento en este segundo efecto. O sea, acá a la camisa de esta unidad de calentamiento vienen vapores que se formaron en el primer efecto. Luego, en este tercer efecto, acá ingresa como medio de calentamiento vapores formados en el efecto anterior, y análogamente en este último efecto ingresan vapores que se formaron en el efecto anterior. O sea, acá pueden ver también la cámara de separación, y acá esta cañería donde se dirigen los vapores separados en la cámara hacia la unidad de calentamiento del último efecto. Y después, al final, los vapores que se forman en el último efecto van al condensador. Y en general, cuando hablamos de planta de evaporación, no nos referimos únicamente en este caso, a los 4 efectos, sino también a todos los otros elementos que hay en el sistema, por ejemplo, todos los termocompresores, el condensador, el sistema vacío. Si todavía no lograron entender del todo cómo es la disposición de flujos en este sistema, no se preocupen, es normal. Y más adelante, a medida que se vayan desarrollando las clases, lo vamos a ir viendo con más detalle. Bueno, y como hay una gran diversidad de tipos de evaporadores, existen diferentes criterios para clasificarlos en distintas categorías. Y a veces un mismo tipo de evaporador puede pertenecer en realidad a más de una de estas categorías.
Pero bueno, vayamos viendo los criterios que se usan para la clasificación de evaporadores. Bueno, uno de los primeros criterios es según la forma en la que se hace el aporte de energía para la evaporación. Y acá el criterio es muy parecido a lo que habíamos visto en la clase anterior cuando vimos ebullición. Cuando vimos dos categorías en las que se podía clasificar la manera en que se realizaba el aporte de energía hacia un fluido en ebullición, que podía ser directa o indirecta. Y acá nosotros nos vamos a enfocar únicamente en los evaporadores donde el calentamiento se hace de manera indirecta, o sea, a través de una superficie de transferencia de calor metálica, y donde el medio de calentamiento es vapor. Y nos vamos a enfocar únicamente en esta categoría porque en la mayor parte de los evaporadores que ustedes se pueden encontrar en la industria van a pertenecer a esta categoría. Pero bueno, esta categoría sigue siendo todavía muy general y por tanto dentro de ella aparecen otros criterios para seguir clasificando los evaporadores. Y acá podemos ver estos 4 criterios. El primero de ellos es según el tipo de circulación del fluido a través de la unidad de calentamiento. Y allí tenemos los evaporadores de circulación natural y los evaporadores de circulación forzada. En los evaporadores de circulación forzada, el fluido se hace pasar por la unidad de calentamiento a través de una bomba. Y en los evaporadores de circulación natural, el movimiento del fluido sobre la superficie calefactora o bien se debe a la corriente de convección natural y a la turbulencia generada por la formación de las burbujas, como por ejemplo en un evaporador de tubos cortos horizontales, o bien puede en otros tipos de evaporadores desarrollarse la circulación del fluido a través de la superficie de calentamiento por el efecto termosifón. Y ahí tenemos como ejemplo los evaporadores de tubos verticales cortos y también los evaporadores de tubos verticales largos, que vamos a ir viendo más adelante. Luego puede haber algún otro tipo de evaporador, como puede ser por ejemplo, el de film descendente, donde el fluido escurre sobre la superficie calefactora por acción de la gravedad. Y entonces en realidad es difícil ponerlo en alguna de estas categorías. Pero bueno, un segundo criterio para la clasificación de evaporadores es según la forma geométrica que tiene la superficie calefactora. Y ahí tenemos los tubulares, donde el calor se transfiere a través de tubos. Los evaporadores de platos o de placas, que serían similares a los intercambiadores de placas que ustedes ya conocen. Los espirales, lo mismo. Y también en esa categoría podemos diferenciar a los recipientes con camisa o serpentín, que se utilicen como evaporador. Una tercera categoría es para los evaporadores en película. En todos estos evaporadores el fluido, al menos en buena parte de la superficie calefactora, escurre como una delgada película. Y esa película de líquido que recibe calor puede escurrir sobre la superficie de manera ascendente o descendente. Y en algunos tipos de evaporadores hay una parte de la unidad de calentamiento donde la película escurre de manera ascendente y otra donde escurre de manera descendente. Y también en esa categoría tenemos los evaporadores de film agitado, cuyo uso no es tan extendido salvo que tengamos licores que al concentrarse se vuelvan muy viscosos. En ese caso sí se puede llegar a utilizar este tipo de evaporador. Bueno, y un último criterio que tenemos para la clasificación de evaporadores obedece a si el líquido que se está concentrando pasa sobre la superficie calefactora una sola vez o por el contrario recircula y pasa varias veces. Entonces ahí tenemos los evaporadores denominados de un solo paso, cuando el líquido pasa solo una vez por la superficie calefactora, o los evaporadores con recirculación. Y bueno, entre un diverso tan grande de tipos de evaporadores, a veces seleccionar el que es más adecuado para una aplicación concreta, a veces no es una tarea tan sencilla.
Y bueno, acá se muestran algunas características del licor que uno está concentrando, que deben tenerse en cuenta a la hora de decidir el mejor tipo de evaporador. Uno de los aspectos a tener en cuenta es la concentración final que va a alcanzar el líquido concentrado en un determinado evaporador. Y hay que tener en cuenta que esa concentración final que uno quiere alcanzar tiene fuerte incidencia en muchas de las propiedades de ese licor, como su densidad, la viscosidad, el punto de ebullición. Todos estos pueden incrementarse de manera significativa cuando aumenta la concentración de sólidos en el líquido que estamos concentrando. Y bueno, esta propiedad tiene una fuerte incidencia en transferencia de calor, la densidad y la viscosidad en el coeficiente, y el punto de ebullición de la solución tiene fuerte incidencia en el potencial de transferencia de calor. Tengan en cuenta que siempre una solución concentrada a una determinada presión tiene un punto de ebullición que siempre va a ser más alto que el solvente puro. Luego, otro aspecto importante a tener en cuenta es la tendencia que puede tener el licor a formar espuma. La formación de espuma en un evaporador claramente es un efecto no deseado, porque esa espuma tiende a irse con el vapor, contaminando ese vapor, pero sobre todo provocando mermas en el producto. O sea, uno pierde el producto que se está haciendo con esa espuma. Y bueno, las causas por las cuales en un evaporador se puede formar espuma se indican allí. Puede ser por la presencia de gases disueltos, presencia de tensoactivos o partículas finas en el líquido que se alimenta al evaporador. Puede ser debido a la infiltración de aire por debajo del nivel del líquido. Se imagino que ustedes a esta altura de su vida, por lo menos alguna vez, habrán cocinado fideos. No sé si habrán notado que ustedes cuando ponen el agua a hervir sola, tapan la olla, el agua hierve y no se forma nada de espuma. Una vez que ponen los fideos adentro del agua hirviendo y tapan la olla, habrán visto lo rápido que se forma espuma. Lo mismo se hace en arroz. Bueno, eso es porque cuando ponemos el arroz o los fideos hay cosas que se disuelven en el agua ya no es agua pura, y esos compuestos disueltos en el agua ya favorecen la formación de espuma. Bueno, y eso también pasa en los evaporadores industriales, y es un gran problema. Y para evitar la formación de espuma, existen medios químicos o medios físicos. Entre los medios químicos está la dosificación de agentes antiespumantes, que muchas veces se pueden usar, y en algún caso puede ser que las especificaciones que debe cumplir el producto impida que se puedan usar estos antiespumantes, o que se pueden usar en concentraciones que resulten realmente efectivas para evitar la formación de espuma. Pero bueno, aparte de la dosificación de antiespumantes, podemos trabajar con medios mecánicos para evitar que se forme espuma, y ahí incide mucho el tipo de evaporador que se elija. Estos a veces pueden contar con rompedores de espuma. Y para poner un ejemplo sencillo de medio mecánico que puede favorecer a evitar que se forme espuma, es la manera en la que se hace la alimentación de líquido al equipo. Por ejemplo, si nosotros la alimentación la hacemos por encima del nivel de líquido, es probable que eso tienda a favorecer que se forme espuma, y por el contrario, si la alimentación de líquido la hacemos por debajo del nivel de líquido, eso favorece a evitar que se forme espuma. Otro aspecto que incide mucho en la elección del tipo de evaporador es si el producto que uno está concentrando es sensible a la temperatura o no. Y acá, por ejemplo, es muy común que la industria de alimentos, para mantener la calidad nutricional del producto y su sabor cuando sea reconstituido y demás, es muy común que la evaporación tenga que hacerse a muy baja temperatura. Es decir, en evaporadores trabajando con un elevado vacío. Y eso es porque diferentes proteínas o vitaminas que pueda tener el producto se pueden degradar cuando el líquido es sometido a alta temperatura por mucho tiempo. Entonces ahí es fundamental no solo tener un fuerte vacío para que la ebullición tenga lugar a baja temperatura,
sino que es también importante elegir evaporadores que permitan un corto tiempo de residencia del producto dentro del evaporador. Y otra característica deseable es que la superficie calefactora no tenga una temperatura demasiado elevada, porque de lo contrario, por más que el líquido entre en ebullición a una temperatura relativamente baja gracias a la acción del vacío, si nosotros ponemos en contacto ese producto con una superficie que va a estar mucho más caliente, de todos modos se puede dar degradación de los componentes que pueden estar disueltos en el licor, que estén más próximos a la superficie calefactora o donde la temperatura es mayor. Entonces, en este sentido es importante poder elegir evaporadores que nos permitan trabajar con bajos potenciales a la transferencia de calor. Y acá un tipo de evaporador que reúne especialmente bien todas estas características es el evaporador de film descendente, y razón por la cual es un tipo de evaporador sumamente común en la industria de alimentos. Estos evaporadores, al igual que muchos otros, pueden trabajar con un fuerte vacío, pero a su vez permiten un tiempo de residencia del líquido dentro del evaporador muy corto. Entonces el tiempo que el líquido está en contacto con la superficie calefactora es muy pequeño. Pero a su vez el evaporador de film descendente permite trabajar con muy bajos potenciales de transferencia de calor. Y por ejemplo, la diferencia de temperatura entre el vapor que se utiliza como medio de calentamiento y el líquido que está en ebullición, esa diferencia puede ser tan baja como 5 grados Celsius o incluso menos. Eso implica que la temperatura de la superficie calefactora, que en este caso son tubos, puede estar solamente 1, 2 o 3 grados por encima de la temperatura de ebullición del licor. Esto resulta muy favorable si el líquido es sensible a la temperatura. Y después, bueno, recordarán que hace unos instantes habíamos dicho de que uno de los criterios para clasificar los evaporadores era en función si eran unidades de un solo paso o si por el contrario eran unidades que trabajaban con recirculación. Acá claramente cuando el producto es sensible a la temperatura va a ser deseable trabajar con evaporadores que sean de un solo paso y no con evaporadores que tengan recirculación donde el líquido tiene que pasar varias veces sobre la superficie calefactora y por tanto va a estar expuesto a altas temperaturas por más tiempo. Luego, otra característica del licor a concentrar que debe tenerse en cuenta para seleccionar el tipo de evaporador es si el licor tiende o no a formar depósitos o incrustaciones, o si tiende a tener sólidos suspendidos. Y acá como ejemplo para mostrar cómo estas distintas características pueden incidir mucho en el tipo de evaporador a elegir. Así como antes le daba el ejemplo del evaporador de film descendente, que resultaba muy adecuado para licores que fueran sensibles a la temperatura, y eso era muy frecuente en la industria de alimentos. Ese mismo tipo de evaporador resulta totalmente inadecuado cuando el licor tiende a formar depósitos, incrustaciones o tiene muchos sólidos suspendidos. En licores que particularmente presentan esta problemática, suelen preferirse evaporadores de convección forzada, eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, y por último, otro aspecto a tener en cuenta es la tendencia que tenga el licor a corroer los materiales con los cuales pueda estar construido el evaporador. A veces cuando concentramos fluidos muy corrosivos, por ejemplo si lo que estamos concentrando es soda cáustica, se requieren materiales especiales para la construcción del evaporador, que generalmente encarece el equipo y el costo de capital por unidad de área de transferencia de calor se hace mayor. Entonces ahí tal vez sea conveniente elegir evaporadores que permitan transferir la energía necesaria para la evaporación con un área de transferencia de calor que sea lo menor posible. Bien, y a partir de ahora vamos a comenzar a describir algunos tipos concretos de evaporadores. Y vamos a comenzar describiendo a los evaporadores tubos horizontales.
como el que tienen acá en la figura. Este tipo de evaporador es uno de los más antiguos y en realidad hoy por hoy ya está prácticamente en desuso. Sin embargo, vale la pena describirlo para ver cómo fueron evolucionando los diseños de los evaporadores. Bueno, como pueden ver, este evaporador tiene un haz de tubos y por el interior de esos tubos condensa el vapor de calefacción. Acá se puede ver cómo el vapor de calefacción ingresa a este cabezal, luego se mete por el interior de los tubos del haz y ahí condensa cediendo su calor latente hacia el líquido que está en ebullición del lado de fuera de ese haz de tubos. El condensado de vapor de calefacción sale por este otro cabezal. Entonces acá pueden identificar claramente la unidad de calentamiento de este evaporador. Recuerden que habíamos dicho que sin importar de qué tipo de evaporador se trate, lo que siempre va a tener todo cuerpo de un evaporador eran dos elementos básicos que eran la unidad de calentamiento y la cámara de separación, donde los vapores formados se separan del líquido concentrado. Entonces, bueno, acá está claramente identificada la unidad de calentamiento, que son los tubos. Y como pueden ver, esos tubos están como insertados adentro de una especie de tanque. Acá tienen la vista frontal del evaporador y acá tienen una vista desde arriba, digamos, donde el evaporador tiene un cuerpo cilíndrico y es atravesado por el haz de tubos. Entonces, el nivel de líquido dentro del tanque se mantiene por encima del haz de tubos. El líquido en ebullición cubre completamente el haz de tubos. Acá tenemos la alimentación de la solución diluida, digamos. Por acá abajo sale el licor concentrado, donde todos los solutos no volátiles que ingresan con la alimentación se van por acá con el licor concentrado. Y también se da por acá la fracción de solvente no vaporizado, obviamente. Y los vapores de solvente formados se van por acá arriba. Entonces lo que sería la cámara de separación en este evaporador es toda la parte del tanque que está por encima del nivel de líquido. Ese espacio tiene que ser suficientemente grande como para permitir que el vapor salga por acá arriba sin arrastrar este líquido. Y este es uno de los equipos en los que yo les decía en el video anterior cuando vimos la clase de ebullición, en donde la ebullición puede asimilarse a la ebullición en estanque. Y eso es porque el volumen de líquido dentro del evaporador es bastante grande en comparación con este flujo de alimentación de solución diluida y por supuesto también con este flujo de salida del licor concentrado. Entonces el mayor movimiento del líquido que está acá adentro en relación al haz de tubos no es debido a estos flujos, sino que principalmente se debe a las corrientes de convección natural y la agitación que produce en el líquido la formación de burbujas sobre la superficie exterior del haz de tubo. Entonces, por ejemplo, en este tipo de evaporador, el coeficiente de transferencia de calor depende fuertemente del potencial de transferencia, es decir, la diferencia entre la temperatura a la que condensa el vapor de calefacción dentro de los tubos y la temperatura a la que el líquido está en ebullición por el lado de fuera de los tubos. Sin embargo, el valor del coeficiente no depende tanto de este flujo de alimentación. O por lo menos no depende de manera directa. Puede variar indirectamente. Por ejemplo, acá si bajamos el flujo de alimentación y mantenemos la presión a la que se condensa el vapor de calefacción dentro de los tubos, ahí lo que va a pasar es que una mayor proporción de la corriente de entrada se va a evaporar y por tanto el licor va a salir más concentrado. Al salir el licor más concentrado, se producen dos efectos. Por un lado, puede que su viscosidad aumente y eso va a tender a bajar el coeficiente de transferencia de calor en el evaporador, y a su vez también puede aumentar el punto de ebullición del licor debido al aumento de la concentración de
de sólidos en el licor, y eso disminuye el potencial para transferencia de calor y eso puede alterar el coeficiente global. Pero bueno, si estamos concentrando algo que en realidad su viscosidad no varía mucho con la concentración de sólidos, o el aumento del punto de ebullición debido a la concentración de sólidos se puede considerar despreciable, en ese caso, si variamos la alimentación de solución diluida, el coeficiente de transferencia de calor en el evaporador prácticamente no va a variar. Bien, algunas ventajas de este tipo de evaporador es que ocupa un espacio de altura bastante reducido en comparación con otros tipos de evaporadores, lo cual puede ser importante en plantas que estén bajo techo, donde a veces podemos tener limitaciones de altura para los equipos. Bueno, y también al tener menor altura, facilita tareas de inspección, mantenimiento. Y después es un evaporador que para pequeñas escalas de producción tiene un costo de capital relativamente bajo. Y además es una unidad que se puede operar de manera continua o de manera discontinua. Uno puede adaptar la evaporación a un proceso batch. En realidad este tipo de evaporador, cuando trabaja por tachadas, en realidad trabaja en forma semicontinua, es decir, lo que se hace es llenar el evaporador hasta cubrir completamente el haz de tubos, y luego que se permite el ingreso de vapor de calefacción al interior de los tubos, ese líquido primero se va calentando y luego va a entrar en ebullición, y al evaporarse el solvente, si nosotros no alimentamos más solución, lo que empieza a pasar es que el nivel de líquido empieza a bajar y ahí parte de los tubos quedan descubiertos. Entonces el equipo no se utiliza de manera eficiente porque estamos desaprovechando parte del agua. Entonces para evitar eso lo que se hace es alimentar solución diluida para mantener el nivel de líquido en el evaporador constante y siempre por encima del haz de tubos, asegurando que en todo momento el haz esté sumergido completamente en el líquido que está en ebullición. Entonces bueno, ahí es un sistema fuera de régimen obviamente, en el cual como continuamente estamos alimentando solución que tiene sólidos no volátiles disueltos y del evaporador únicamente estamos retirando vapores de solvente puro, todos los solutos no volátiles se están concentrando en el tiempo acá adentro. Y cuando en el licor que tenemos acá adentro se alcanza la concentración deseada de esos solutos, ahí termina la tachada. Es decir, se detiene la alimentación de solución diluida, se detiene la alimentación de vapor de caldera a los tubos del evaporador, por acá ya deja de salir vapor y se descarga el licor concentrado. Bueno, ¿y cuáles son las desventajas que presenta este evaporador? Bueno, en primer lugar resulta insatisfactorio para líquidos muy viscosos o que formen incrustaciones o depósitos. Cuando el licor se vuelve muy viscoso, ahí este tipo de evaporador da un pobre coeficiente de transferencia de calor, o sea un Nu muy bajo, y por tanto requiere grandes áreas y no resulta muy conveniente. Cuando el licor tiende a formar incrustaciones o depósitos, eso implica que periódicamente hay que limpiar la superficie exterior de los tubos del haz, y bueno, la construcción del evaporador hace que esa tarea no sea tan sencilla de realizar. Después, otra característica es que para tener una buena transferencia de calor, una buena velocidad de transferencia de calor, necesita potenciales de transferencia de calor relativamente grandes, en el orden de los 20-25 grados Celsius. Y acá algo importante a tener en cuenta y que no pueden olvidarse nunca, es que como ya dijimos, este tipo de evaporador, la ebullición que allí ocurre puede asimilarse a la ebullición en el tanque. Y no se olviden nunca de la forma que tenía la curva de ebullición para el agua a una presión de una atmósfera. Recuerden que en esa curva había un máximo para el flujo de calor, que lo llamamos el flujo de calor crítico, o así también el punto de quemado, que para el caso del agua se alcanzaba para una temperatura de exceso de 30 grados Celsius. Y cuando trabajamos con temperaturas de exceso por arriba de los 30 grados Celsius, el calor transferido por unidad de área, o sea, la velocidad con la que se transfiere calor por unidad de área, empezaba a bajar.
Entonces, ojo, si uno tiene un evaporador como este, donde está concentrando una solución acuosa, debe evitarse trabajarse con potenciales de transferencia de calor que superen los 30 grados Celsius, porque de lo contrario cae en esa zona de la curva donde el calor transferido disminuye al aumentar el potencial. Pero bueno, la cosa es que si bien con este tipo de evaporador no es conveniente trabajar con potenciales a transferencia de calor que vayan mucho más allá de los 30 grados Celsius, tampoco es conveniente trabajar con potenciales muy por debajo de 20 grados. Y eso es una gran desventaja si se lo compara con otros tipos de evaporadores que permiten trabajar con potenciales de transferencia de calor tan bajos como 5 grados Celsius, como es el caso del evaporador de film descendente que les comentaba antes. Las necesidades de potenciales elevados de transferencia de calor implican mayores limitaciones para sistemas o disposiciones de evaporadores que procuran mejorar la eficiencia del sistema. Por ejemplo, limita el número de efectos que pueden utilizarse en un sistema de múltiples efectos y también limita las posibilidades de aplicación de tecnologías como MBR o PBR, donde los vapores formados son comprimidos para volver a utilizarse como medio de calentamiento. Pero de eso vamos a hablar más en detalle más adelante, en la parte 3 de este tema, donde vamos a hablar de disposiciones de evaporadores que mejoran la eficiencia del sistema. Y la necesidad de potenciales elevados en los evaporadores no solo limita la eficiencia que uno puede tener en el sistema, sino que también tiene desventajas cuando el licor que uno está concentrando es sensible a la temperatura. Y ahí, como ya comenté, cuanto mayor sea el potencial a la transferencia de calor necesario en el evaporador, mayor va a ser la temperatura de la superficie calefactora, lo cual no ayuda a evitar la degradación térmica del licor. Otra desventaja que tiene este tipo de evaporador para la concentración de licores que son sensibles a la temperatura es que tiene un elevado hold-up de líquido, es decir, la masa de líquido dentro del evaporador es bastante grande y eso implica un alto tiempo de residencia del licor dentro del evaporador y en contacto con la superficie calefactora. Y como ya hablamos, esa no es la situación deseable cuando uno tiene productos sensibles a la temperatura. Y por último, una última desventaja es el peso elevado que tiene el evaporador en relación a la capacidad de evaporación que tiene. Y a su vez, si bien ocupa espacio reducido en altura, ocupa una superficie en el suelo bastante grande. Y por tanto, cuando no hay limitaciones de altura, pero sí pueden haber limitaciones en los metros cuadrados de superficie que uno tiene para la ubicación de los equipos, este tipo de evaporador resulta más desventajoso que otro. Bien, y el siguiente evaporador que vamos a describir es el evaporador de tubos verticales cortos, que es el que se muestra en esta figura. El cuerpo del evaporador es bastante similar al anterior, lo que sería la cámara de separación líquido-vapor es muy similar al anterior. Lo que cambia respecto al evaporador anterior es la unidad de calentamiento. La aparición de este tipo de evaporador hizo que estos sustituyeran rápidamente a los evaporadores de tubos horizontales cortos que acabamos de ver. Básicamente este permite una mejor transferencia de calor, mientras que en el evaporador de tubos horizontales el haz de tubos interfiere en la corriente de convección natural y en las corrientes generadas por el movimiento de las burbujas. En este otro diseño de la unidad de calentamiento, la circulación del fluido sobre la superficie calefactora está claramente favorecida. La calandria de este evaporador es como una especie de cuerpo cilíndrico que es atravesado por una serie de tubos, similar a una camisa de un intercambiador de calor de camisa y tubos. Con la diferencia de que en un intercambiador de calor de camisa y tubos, todos los tubos son iguales. Acá tenemos un tubo de gran diámetro en el medio, rodeado por una serie de tubos de menor tamaño. O sea, el cuerpo cilíndrico está formado por dos espejos de tubos, uno acá arriba y otro acá. Este espejo de tubo se remacha a las bridas de la parte superior del evaporador y este otro espejo de tubo se remacha al fondo del evaporador. Entonces el fluido que está en ebullición puede atravesar libremente los tubos de la unidad de calentamiento. O sea, el licor en ebullición circula por dentro de los tubos y el vapor de calefacción condensa por fuera de los tubos, en lo que sería esa especie de camisa que tiene la unidad de calentamiento. Entonces, por ejemplo, si uno viera
este espejo de tubo desde arriba, lo que vería sería un círculo en cuyo centro tiene un agujero grande de un diámetro grande, y ese orificio en el centro, que tiene un diámetro grande, está rodeado por una serie de orificios de menor tamaño. El volumen que ocupa el tubo central suele estar entre el 50 y el 100% del volumen total que ocupan todos los otros tubos. Entonces, ¿qué pasa? En la zona central, el área de transferencia de calor que uno tiene por unidad de volumen es mucho menor que el área de transferencia de calor por unidad de volumen que tenemos en la zona donde tenemos los tubos de pequeño diámetro. Dicho de otra manera, el licor recibe mucho más calor cuando pasa por los tubos pequeños que cuando pasa por el tubo grande. Eso nos lleva a que en este tubo central tengamos el licor más frío y prácticamente sin generación de vapor. Y en cambio, dentro de los tubos de pequeño diámetro, ahí el licor recibe mucho más calor porque hay mucha más área de transferencia y por tanto el licor está más caliente, pero además se forma vapor. Entonces, ¿qué pasa? En el canal central tenemos prácticamente una columna de líquido que es más pesada que la columna de fluido que tenemos dentro de los tubos de pequeño diámetro, donde el fluido es en parte líquido y en parte vapor. Entonces, acá tenemos el efecto termosifón que ya hemos explicado, donde esta columna de líquido tiende a bajar y a empujar la columna de fluido que tenemos dentro de los tubos de la calandria hacia arriba. Una vez que el fluido sale de los tubos, el vapor asciende hacia la cámara de separación y luego sale por acá arriba, y en cambio el líquido tiende a volver a bajar por el canal central y de esa manera tenemos una recirculación de líquido. Entonces, este tipo de evaporador cae dentro de la categoría de evaporadores de circulación natural. Por acá tenemos circulación natural del fluido a través de la superficie calefactora por el efecto termosifón. Y fíjense que el tipo de ebullición es ebullición en flujo, porque el fluido entra en ebullición y recibe calor cuando circula por dentro de los tubos que atraviesan este espacio anular de la calandria. Y acá el flujo másico del fluido por el interior de los tubos de calentamiento no está determinado por el flujo de alimentación de la solución diluida, sino que está determinado por el efecto termosifón. Es decir, incide mucho más, por ejemplo, el nivel de líquido que tenemos en el evaporador que lo que incide el flujo de alimentación del licor diluido. Y acá el flujo de recirculación, por efecto termosifón, suele ser varias veces el flujo de alimentación. Entonces, en este tipo de evaporador, el flujo de alimentación del licor diluido no tiene una gran incidencia, por lo menos de forma directa, en el coeficiente global de transferencia de calor. Sí inciden en el coeficiente global las propiedades físicas del licor concentrado, lo cual depende de la concentración final alcanzada en ese licor. También el potencial a la transferencia de calor, o sea, la diferencia de temperaturas entre el vapor de calefacción y el líquido en ebullición dentro del evaporador. Y también incide en el coeficiente global el nivel de líquido que tenemos en el evaporador. Acá, a menor nivel de líquido, menor es el flujo total de fluido que circula por los tubos de calentamiento, pero mayor es la calidad del vapor a la salida de los tubos. Eso tiene dos efectos contrapuestos en el coeficiente pelicular de transferencia de calor hacia el líquido en ebullición. Por un lado, al bajar el flujo total por dentro de los tubos, eso tiende a bajar el coeficiente, pero al aumentar la calidad de vapor a la salida de los tubos, eso tiende a aumentar el coeficiente. En la práctica lo que se ha visto es que existe un nivel óptimo de líquido para maximizar el coeficiente pelicular de transferencia de calor, que suele estar ubicado aproximadamente a la mitad de la altura de la calandria. Con ese nivel de líquido en el evaporador, se tiene que en la parte más alta de los tubos de calentamiento se llega a alcanzar el flujo anular, que recuerdan que era el régimen de flujo que daba mayor coeficiente de transferencia de calor cuando tenemos un fluido en ebullición por dentro de un tubo. Sin embargo, con un nivel tan bajo de líquido,
hay una mayor tendencia a que se formen incrustaciones o depósitos sobre la superficie calefactora, y por esta razón se prefiere trabajar siempre con el nivel de líquido inmediatamente por encima de este espejo de tubo. O sea, el líquido en ebullición cubre completamente a la calandria del evaporador. Y bueno, al tener un diseño que favorece una mejor circulación del fluido por la superficie de calentamiento, este tipo de evaporador permite trabajar con licores algo más viscosos que el evaporador de tubos horizontales que vimos antes. Y además, si el licor tiende a ensuciar la superficie calefactora o formar depósitos, este tipo de calandria es más fácil de limpiar que las de tubos anterior, porque acá la suciedad estaría al lado de dentro de los tubos. Y bueno, este tipo de evaporador, que surgió en la industria azucarera, en su momento fue sumamente popular, al punto de que se lo llamaba evaporadores estándar, debido a lo frecuente que era su uso. Otros nombres con los que se conoce el evaporador de tubos verticales cortos es evaporador de calandria o evaporador Robert, en honor a un ingeniero austríaco que trabajó en la empresa donde se desarrolló este tipo de evaporador. Sin embargo, si bien en su momento fueron muy populares, hoy en día su uso ya no es tan extendido, y los otros tipos de evaporadores que vamos a ver a continuación en realidad son mucho más usados. Una variante de evaporador de tubos verticales cortos es el evaporador de cesta. Acá también hay una recirculación del líquido en ebullición por el interior de los tubos de calefacción, y el vapor de calefacción condensa por el exterior de los tubos de calentamiento. La única diferencia con el evaporador de calandria es que en el evaporador de calandria el retorno del líquido se da por este canal central, y en el evaporador de cesta el retorno del líquido para ingresar nuevamente a los tubos se da por este espacio anular que queda entre la unidad de calentamiento y la pared del cuerpo del evaporador. Es decir, acá la circulación del líquido es así: baja por este espacio anular, se mete por dentro de los tubos, asciende a medida que se vaporiza, luego sale de los tubos, los vapores formados siguen ascendiendo, van hacia la cámara de separación y salen por acá arriba, y el líquido que sale de los tubos sin vaporizarse retorna por el espacio anular. Y de este otro lado tenemos exactamente lo mismo: el líquido descendiendo por el espacio anular y subiendo por el interior de los tubos. Y el vapor de calefacción condensa por el lado de fuera de los tubos de calentamiento. Bien, ahora sí ya pasamos a evaporadores que son más populares en la actualidad. El primero que vamos a describir es el evaporador de tubos verticales largos y fin ascendente. Acá tenemos la unidad de calentamiento, que consiste en una camisa de calentamiento por donde condensa el vapor de calefacción y un haz de tubos verticales largos. Acá tenemos el cabezal para la entrada del licor hacia los tubos de calentamiento. El licor asciende por el interior de los tubos a medida que recibe calor desde la camisa por el vapor que está condensando, y cuando sale de los tubos sale a una gran velocidad y choca contra esto, que es un desviador, que sirve como rompedor de espuma y para evitar el arrastre del líquido por el vapor de salida. Esto es la cámara de separación, donde los vapores formados en el interior de los tubos se separan del líquido no vaporizado. Es decir, como dije, la mezcla líquido-vapor sale a gran velocidad de los tubos, choca contra este desviador y el líquido se acumula en este espacio de la cámara, y acá tiene una salida, una tubería de salida para ese líquido. Al final el licor concentrado sale por acá, y en cambio los vapores formados logran ascender por la cámara y finalmente salen del evaporador por esta tubería, probablemente hacia un condensador de camisa y tubos o hacia un condensador barómetro. Voy a describir primero cómo funciona el equipo cuando trabaja como unidad de un solo paso. En ese caso, esta válvula que ven acá está completamente cerrada.
Entonces en este tramo de tubería simplemente hay un volumen muerto de licor, y la alimentación de licor diluido viene por acá, asciende por este ducto, entra al cabezal, luego al interior de los tubos de calefacción. Allí primero va a haber una primera zona en la parte más baja de los tubos, donde el licor todavía esté por debajo de la temperatura de saturación, y por tanto va a recibir calor sensible. Luego se va a desarrollar la ebullición nuclear incipiente, luego la ebullición nuclear generalizada. Luego vamos a tener la zona de flujo tapón, que era ya cuando en el interior del tubo hay una cantidad tan grande de burbujas de vapor que estas comenzaban a unirse formando masas de vapor más grandes, como la que se ve acá. Y al continuar ascendiendo ya alcanzamos el flujo anular, que recuerdan que en el flujo anular teníamos por el centro del tubo una fase continua de vapor viajando a gran velocidad, y la fase líquida, una pequeña fracción, podía viajar suspendidas en la corriente de vapor como pequeñas gotitas, pero la mayor parte del líquido ascendía por el tubo sobre la pared, formando una película anular. Y ahí esa película de líquido podía ascender en contra de la gravedad, gracias a la fuerza de arrastre que le ejerce el vapor que viaja a gran velocidad por el centro del tubo. Acá en la figura se representa la fase continua de vapor en el centro del tubo, arrastrando algunas gotitas de líquido que también se representan, y acá sobre la pared del tubo la película de líquido ascendente. Queda entonces clara la denominación de estos evaporadores como evaporadores de fin ascendente. Si bien estos evaporadores pueden operar como unidades de un solo paso, y eso tiene la gran ventaja que en buena parte del tubo tenemos el régimen de flujo anular, donde recuerdan que el coeficiente en esa zona es muy alto y crece rápidamente a medida que va aumentando la calidad del vapor, a medida que ascendemos por los tubos. Sin embargo, en muchas ocasiones, sobre todo cuando la relación entre la cantidad de vapor formado y la alimentación del licor diluido es alta, se corre el riesgo de que la película de líquido en la parte más alta del evaporador se adelgace demasiado y que aparezcan partes secas. Si eso sucede, el coeficiente de transferencia de calor en esta zona cae abruptamente, con lo cual el uso del área de transferencia de calor de los tubos se vuelve menos eficiente, pero además la aparición de zonas secas en la superficie de los tubos favorece a que se depositen incrustaciones o depósitos. Entonces, en ese sentido, es conveniente trabajar con recirculación del líquido, lo cual podría lograrse en el evaporador de esta figura abriendo esta válvula para permitir la recirculación por efecto termosifón. Y acá esto pasa a parecerse mucho a aquel rebollo que habíamos visto en el primer taller, donde tenemos acá una columna de líquido que es más denso que la mezcla de líquido y vapor que tenemos dentro de los tubos de la unidad de calentamiento. Y por tanto, nuevamente tenemos una recirculación por efecto termosifón. Entonces la alimentación del licor diluido ingresa acá, se mezcla con licor concentrado que se recircula e ingresa a los tubos de calentamiento. Al salir de los tubos, esa mezcla líquido-vapor choca contra el desviador, el líquido cae hacia el fondo de la cámara de separación, se acumula en este espacio que viene a ser como una especie de ánulo. Acá siempre se mantiene un nivel mínimo de líquido, o sea que el líquido para salir por esta tubería debe primero alcanzar cierto nivel acá en el fondo de la cámara. Bueno, y los vapores formados se separan y salen por acá. Si quisiéramos calcular cuál es el flujo de recirculación para un cierto porcentaje de apertura de la válvula, necesitaríamos conocer qué pérdida de carga introduce la válvula para un porcentaje de apertura definido, y luego el cálculo sería muy parecido a lo que hicimos en el primer taller con el revuelto. Comparándolo con el evaporador de tubos verticales corto que habíamos visto antes, acá la recirculación por efecto termosifón puede ser bastante más grande debido a que acá tenemos una longitud de tubos bastante mayor. Acá los tubos
pueden alcanzar hasta longitudes de 10 metros. Y en cambio en los tubos verticales cortos, la longitud máxima que se suele usar para los tubos de la calandria es de unos 6 pies, o sea de unos 2 metros aproximadamente. Luego, un comentario que aparece acá es que la predicción exacta de cómo varía la temperatura del licor a medida que asciende por los tubos no es tan sencilla, porque muchas veces los evaporadores trabajan a vacío, y si uno compara la caída de presión que tiene al ascender por los tubos, debido tanto a las pérdidas por fricción como a la altura de fluido que tenemos entre los tubos, esa diferencia de presión puede ser bastante significativa cuando uno la compara con la presión absoluta que tiene el fluido a la entrada de los tubos. Eso quiere decir que la temperatura de saturación del licor puede variar de manera significativa a medida que ascendemos por los tubos debido a que está cambiando la presión total. Y a esto hay que sumarle que está también variando la concentración de sólidos en el licor, y eso también afecta el punto de ebullición del licor. Entonces predecir exactamente la temperatura del licor acá dentro de los tubos no es tan fácil. Distinta es la historia en el reboiler que vimos en el taller, porque primero ahí era un líquido puro, lo que se estaba evaporando era butano puro, y en segundo lugar la presión absoluta del butano a la entrada de los tubos era 262 psia, una presión muy grande. Entonces ahí, aunque la diferencia de presión a lo largo de los tubos puede ser de varios psi, cuando uno compara esa diferencia de presión con 262 psia, es prácticamente despreciable. Entonces ahí el cambio de presión prácticamente no incide en la temperatura de saturación. Bueno, y para terminar esta transparencia, acá pueden ver una fotografía de evaporadores de este tipo, que en este caso son utilizados para concentrar licor negro. Después, este evaporador es muy similar al anterior. La única diferencia es que la unidad de calentamiento, en lugar de estar debajo de la cámara de separación, está a un costado, y la mezcla líquido-vapor que sale de la unidad de calentamiento ingresa a la cámara de separación de manera tangencial para favorecer la separación de los vapores y el líquido concentrado. O sea, eso es similar a un ciclón que separa partículas sólidas de una corriente gaseosa. La corriente de entrada entra de manera tangencial. Bueno, y como siempre, el vapor separado sale por la parte superior de la cámara de separación por la acción de un vacío que es creado por un condensador, que a su vez está conectado a un sistema de vacío, eso lo vamos a describir más adelante. Y bueno, la fase líquida que se separa del vapor permanece en el fondo de la cámara. En la cámara de separación se suele mantener un nivel de líquido constante mediante la regulación, ya sea del flujo de alimentación de licor diluido o regulando el flujo de retiro del licor concentrado. La alimentación del licor diluido se hace acá, donde se indica en la figura, se hace en la cámara de separación, y en este caso el licor concentrado se retira también directamente de la cámara de separación en alguna de estas conexiones que tenemos acá. Y luego tenemos este ducto de bajada que conecta la cámara de separación con los tubos de la unidad de calentamiento que permite la recirculación del licor por el efecto termosifón. Una característica que hay que tener en cuenta en este tipo de evaporadores es que para que se desarrolle una adecuada circulación del fluido por los tubos del intercambiador, es necesario que la viscosidad del licor concentrado no sea demasiado grande, lo cual en cierta forma limita la aplicación de este tipo de evaporador a licores que no sean muy viscosos. Y por otra parte, el potencial de transferencia de calor en este evaporador, es decir, la diferencia entre la temperatura del vapor de calefacción en la unidad de calentamiento y la temperatura de ebullición del licor concentrado a la presión que tenemos en la cámara de separación, esa diferencia de temperatura debe ser de al menos 25 grados Fahrenheit para que se desarrolle una adecuada circulación del fluido por la unidad de calentamiento. Lo cual, por ejemplo, limita el número de efectos que se pueden utilizar
en un sistema de múltiples efectos en comparación a evaporadores que pueden ser operados con una menor diferencia de temperatura entre el vapor de calefacción y el líquido que está en ebullición. Bueno, y ahora pasamos a los evaporadores de film descendente. Este tipo de diseño de evaporador es posterior a los evaporadores de film ascendente, y este nuevo diseño de alguna manera surge de la observación de que en los evaporadores de film ascendente se logran altos coeficientes de transferencia de calor cuando trabajamos en el régimen de ebullición que corresponde a la zona de flujo anular. Y ese coeficiente se hace tanto más grande cuanto mayor es la velocidad con la que escurre la película de líquido sobre la pared del tubo caliente, y a su vez cuanto menor es el espesor de esa película de líquido que está escurriendo. Y en los evaporadores de film ascendente, la gravedad actúa en el sentido contrario al flujo de la película de líquido. Es decir, la fuerza de gravedad tiende a hacer que el líquido fluya a menor velocidad por la pared del tubo y que el espesor de la película de líquido sea mayor. Además, en los evaporadores de film ascendente, para que se desarrolle ese flujo anular, se necesita un cierto potencial mínimo para transferencia de calor. Como vimos en el ejemplo anterior del evaporador de circulación natural, se necesitaba un potencial para transferencia de al menos unos 25 grados Fahrenheit. Y en realidad, como ya hemos mencionado, es deseable poder trabajar con los potenciales a la transferencia de calor lo menor posible. Entonces, como un diseño que permite mejorar estos aspectos, surge el evaporador de film descendente, donde el líquido a concentrar se distribuye uniformemente para formar una delgada película que escurre por el interior de los tubos desde arriba hacia abajo, es decir, en el sentido de la gravedad. Entonces las fuerzas que permiten el descenso de esa película de líquido son la fuerza de gravedad y a su vez la fuerza de arrastre que ejercen los vapores formados, que viajan por el centro del tubo dirigiéndose hacia la cámara de separación, también en el sentido desde arriba hacia abajo. Entonces acá la fuerza de gravedad actúa a favor, es decir, tiende a aumentar la velocidad de escurrimiento de la película y tiende a hacer esa película más delgada, y de esa manera permite un mayor coeficiente de transferencia de calor. Y a su vez, algo muy importante es que ya no es necesario tener elevados potenciales a transferencia de calor para que tenga lugar ese escurrimiento en película. Y como ya he mencionado, este tipo de evaporador puede operar con potenciales a la transferencia de calor tan bajos como 5 grados Celsius o incluso también. Entonces acá tienen una figura de este tipo de evaporador. La alimentación del líquido diluido se hace por acá arriba. Acá tenemos un sistema de alimentación especial, que es lo que permite formar la película de líquido sobre la pared interior de los tubos. Generalmente eso consiste de una especie de plato que va encima del espejo de tubos, como se ve acá, y ese plato tiene pequeños orificios por donde cae el licor diluido hacia el espejo de tubos, como se ve en esta otra figura. Acá pueden ver un delgado hilo del licor diluido cayendo sobre este punto. Es decir, acá lo que se ve es el espejo de tubos. Acá se pueden ver los tubos, y acá arriba estaría ese plato con pequeños orificios por donde cae el licor diluido, como se ve acá. Este delgado chorro, acá se ve otro. Entonces caen sobre estos puntos y después desborda hacia el interior de los tubos, formando una delgada película que moja uniformemente toda la superficie interior del tubo y luego va corriendo hacia abajo a medida que va recibiendo calor. Como los potenciales que se aplican son muy bajos, la evaporación es muy suave. No hay ebullición o formación de burbujas sobre la pared del tubo, sino que el calor se transfiere desde la pared del tubo hacia el líquido que está escurriendo por convección forzada. Y luego en la interfase entre la película de líquido
y el vapor que tenemos en el centro del tubo, ahí ocurre la evaporación. Los vapores formados en el interior de los tubos son aspirados hacia la cámara de separación, en la cual se ejerce un cierto vacío, ya sea porque los vapores que salen de la cámara son aspirados por un compresor o un termocompresor, o son enviados a un condensador para que se condensen y formar así el vacío necesario. Y bueno, el movimiento del vapor por el centro del tubo ejerce una fuerza de arrastre sobre la película de líquido que, junto con la acción de la fuerza de gravedad, va haciendo que la película de líquido vaya escurriendo hacia abajo y finalmente el líquido y el vapor salen juntos desde los tubos. El líquido tiende a acumularse principalmente acá abajo y los vapores pasan hacia la cámara de separación, donde termina de separarse el líquido que aún pudiera arrastrar los vapores. Algo a tener cuidado con este tipo de evaporador es que no se formen partes secas. Es decir, hay que evitar que la película de líquido se adelgace tanto al punto de que pueda llegar a cortarse, apareciendo zonas de la superficie del tubo que están secas, porque si eso ocurre, ahí se van a formar incrustaciones y depósitos. Entonces eso hay que evitarlo. Por eso, en un único cuerpo de este tipo de evaporador, la relación entre el flujo másico de los vapores formados y el flujo másico del licor diluido que se alimenta al evaporador, esa relación no puede ser muy grande, porque de lo contrario, en las zonas más bajas de la longitud de los tubos, allí se pueden formar incrustaciones y depósitos por aparición de partes secas. Para evitar eso, es común que este tipo de evaporadores trabajen en sistemas con múltiples efectos. Además, es un tipo de evaporador que se presta especialmente bien para ese tipo de disposición, que es más eficiente en cuanto a uso de energía que utilizar un único cuerpo de evaporador. O de lo contrario, lo otro que se puede hacer para evitar la aparición de partes secas en la zona más baja de los tubos es recircular licor concentrado. Es decir, mediante una bomba se toma parte del licor concentrado que se acumula acá en el fondo del evaporador y en el fondo de la cámara de separación, y una parte sale como producto y otra se vuelve a alimentar al evaporador junto con la corriente del licor diluido. Entonces ahí, para una evaporación fija, un flujo másico de vapores que salen por la cámara de separación fijo, logramos aumentar el flujo de líquido en la alimentación del evaporador, y de esa manera disminuimos esa relación entre el flujo de vapor que sale por acá y el flujo de líquido que está ingresando al sistema de distribución de líquido, y así evitamos que aparezcan partes secas acá. Otro aspecto a tener en cuenta es que en la zona donde ingresa el líquido a los tubos, para que allí se forme una película de líquido uniforme, sin partes secas, es necesario que haya una cierta carga de líquido mínima. Acá la carga de líquido se define de manera totalmente análoga a cómo se define la carga de condensado en los condensadores. Es decir, es el flujo de líquido sobre el perímetro mojado. Acá el perímetro mojado es el número de tubos por pi y por el diámetro interno de los tubos, y el flujo de líquido obviamente es el total de flujo que se alimenta al evaporador. Bueno, esa carga de líquido no puede ser demasiado chica, de lo contrario no se forma la película uniforme, y eso es un poco quizás lo que se ve en esta foto. En esta foto ven que hay partes de la pared interior del tubo donde está ingresando el líquido que están secas. Acá no se está formando una película de líquido uniforme. Es decir, es probable que acá la carga de líquido en la alimentación al evaporador esté siendo demasiado baja. Por eso no se forma la película uniforme. Pero bueno, la cosa es que para lograr esa carga mínima de líquido, para un flujo de alimentación al licor diluido que está definido, lo que se puede hacer es o bien recircular licor concentrado como antes,
y de esa manera aumentamos el flujo de líquido al evaporador, o de lo contrario lo que se puede hacer es disminuir el perímetro mojado, es decir, disminuyendo el número de tubos. Por eso este tipo de evaporador suele ser bastante fino y largo, es decir, tiene relativamente pocos tubos, pero que tienen una gran longitud. Y de hecho, a veces para evitar diseños excesivamente largos, lo que se puede hacer es dividir el número total de tubos y trabajar con tubos en series para el licor. Es decir, por ejemplo, en este sistema de distribución del líquido que se ve acá, en realidad el licor diluido se alimenta únicamente en la mitad de los tubos que tiene el evaporador. Luego que ese licor escurre por los tubos y llega hasta abajo, ya con una concentración en sólidos mayor a la que tenía inicialmente, ese líquido se toma con una bomba y se envía al resto de los tubos, que por tanto quedan en serie con el conjunto de tubos anterior. Bueno, y para terminar con el evaporador de fin descendente, repetirles algo que ya les dije, y es que este tipo de evaporador es muy adecuado para concentrar productos que son sensibles a la temperatura, ya que permite trabajar con bajas temperaturas, no solo del licor en ebullición, sino también del vapor de calefacción, y por tanto de la superficie de los tubos, y además tiene un tiempo de residencia del licor muy corto, en especial cuando se trabaja como unidades de un solo paso. Eso es porque en este tipo de evaporador tenemos un muy bajo hold-up de líquido dentro del evaporador. Esa fina película escurre rápidamente sobre la superficie del calefactor. Y otra ventaja de tener un bajo hold-up de líquido es que le permite al evaporador responder más rápidamente a cambios que introduzcan los sistemas de control. Bien, y ahora pasemos a hablar de los evaporadores de circulación forzada. Acá la circulación del fluido por sobre la superficie calefactora no es ni por efecto termosifón como vimos antes, ni por la acción de gravedad, sino que es por la acción de una bomba. Acá en la figura podemos ver la unidad de calentamiento del evaporador, que es un intercambiador de calor de camisa y tubos en este caso, pero también pueden ser otro tipo de evaporadores como el intercambiador de placa. Y en el caso que sea el intercambiador de calor de camisa y tubos, estos pueden estar dispuestos tanto de manera horizontal, como se ve acá en la figura, como de manera vertical. Cuando se dispone de manera horizontal, el evaporador ocupa una altura menor, pero ocupa una mayor extensión de superficie en el suelo. Y a su vez, cuando es horizontal, permite más de un pase dentro de tubos. Y cuando son verticales, normalmente es un intercambiador 1-1. Acá el licor que se está concentrando circula por el interior de los tubos del intercambiador y por la camilla del intercambiador condensa vapor de agua que es usado como medio de calentamiento. Entonces acá tenemos una bomba que permite recircular una gran cantidad de líquido por el intercambiador de calor. Acá vemos la cámara de separación. El licor diluido ingresa por esta conexión a esta tubería justo antes de la succión de la bomba, y acá el licor diluido se mezcla con licor concentrado que proviene de la cámara de separación. Esa mezcla de licor diluido y licor concentrado es succionada por la bomba y es forzada a ingresar al interior de los tubos de la unidad de calentamiento. En este caso hay dos pases, y acá el licor va recibiendo calor y aumentando su temperatura. Acá prácticamente se transfiere únicamente calor sensible. A lo sumo, cerca de la salida de los tubos se alcanza la ebullición nuclear incipiente, pero ahí recuerdan que todavía el líquido está subenfriado y las burbujas que se forman sobre la pared del tubo, una vez que se desprenden y son arrastradas por la corriente del líquido, rápidamente se condensan liberando ese calor latente que habían absorbido hacia la masa de líquido.
Ahora bien, en esta cañería hay una cierta columna de líquido que, junto a las pérdidas por fricción que pueden haber acá, hace que la presión en este punto, cuando el licor sale de los tubos, sea bastante mayor que la presión que tenemos en la cámara de separación líquido-vapor. Entonces, ¿qué pasa? A la temperatura a la que sale el licor de la unidad de calentamiento le corresponde una presión de saturación que es menor a la presión que tenemos en este punto. Eso es lo que asegura que dentro de la unidad de calentamiento no tengamos formación de vapor, porque al ser la presión acá mayor a la de saturación, la fase estable es la fase líquida. Ahora, ¿qué pasa? Cuando ese líquido sube por esta columna e ingresa a la cámara de separación, la presión total cae abruptamente a la presión que tenemos en la cámara, que es menor a la presión de saturación del licor a la temperatura que había salido del estudio. Eso hace que espontáneamente se produzca el flasheo de una parte del líquido, es decir, parte de la masa del líquido se convierte en vapor. Y como en este tramo de cañería el líquido no está recibiendo calor, la energía necesaria para esa evaporación proviene de la propia entalpía que tiene la masa de fluido, y por tanto se produce un descenso de la temperatura. Es decir, esto es muy similar a cuando en un ciclo de refrigeración ustedes tienen el refrigerante que sale ligeramente subenfriado del condensador y luego pasa por la válvula de expansión. Ahí se da una brusca reducción de la presión y parte del refrigerante flashea. Es decir, se formó una pequeña cantidad de vapor que permitía el descenso de temperatura de ese refrigerante. Bueno, acá es exactamente lo mismo. Lo único que en lugar de una válvula de expansión lo que tenemos es una columna de líquido que el fluido al subir, esa columna desaparece, tenemos una brusca disminución de la presión y ahí instantáneamente se produce flasheo. Entonces los vapores formados por ese flasheo salen por la parte superior de la cámara de separación, y el líquido remanente, que va a estar más concentrado en los solutos no volátiles, queda en el fondo de la cámara y luego desciende por esta cañería. La mayor parte de ese flujo se recircula, o sea, se dirige hacia la bomba para luego volver a la unidad de calentamiento, y una pequeña parte de ese flujo se retira por acá como producto concentrado. Y acá teníamos nuevamente el ingreso de licor diluido, y ahí volvemos al punto donde comenzamos a describir la operación de este evaporador. Este diseño del evaporador, donde acá mantenemos una cierta columna de líquido para que la presión acá sea mayor que la que tenemos en la cámara de separación, y de esa manera evitar que se forme vapor cuando el licor pasa por la unidad de calentamiento, se le llama diseño de tubo sumergido. Y al evitar la formación de vapor dentro de los tubos, minimiza el ensuciamiento por formación de incrustaciones o precipitación de. Y a su vez, la altísima tasa de recirculación que tiene este evaporador, gracias a la acción de la bomba, también ayuda a evitar que se formen incrustaciones sobre la pared interior de los tubos. Por otra parte, si el licor que se está concentrando es en realidad una suspensión de partículas en un líquido, la alta velocidad del líquido por el interior de los tubos ayuda a mantener las partículas suspendidas en el líquido que está recirculando. Entonces, este tipo de evaporador resulta muy apropiado para licores que tiendan a formar depósitos o incrustaciones sólidas sobre la superficie calefactora. Todo lo contrario a los evaporadores de película, donde se tiene mayor riesgo de que aparezcan partes secas de la superficie calefactora y que allí se formen incrustaciones y depósitos de sólidos. Por otra parte, este tipo de evaporadores también se utilizan cuando los evaporadores de tubo verticales largos con circulación natural que vimos antes
no pueden aplicarse debido a que la alta viscosidad del licor que se están concentrando impide la circulación natural por efecto termosifón. En ese caso se hace necesario el uso de una bomba, como en el evaporador de circulación forzada. Por otra parte, este tipo de evaporador permite altos coeficientes de transferencia de calor debido a la alta velocidad del licor dentro de los tubos, lo cual reduce los requerimientos de área de transferencia de calor y por tanto el costo de capital del evaporador. En general, el evaporador, cuanto más área de transferencia de calor en la unidad de calentamiento, más caro va a ser. En contraparte, tiene un costo de bombeo importante por la bomba de recirculación. Pero bueno, especialmente cuando se manejan fluidos que puedan ser corrosivos y que por tanto requieran materiales especiales para la superficie de transferencia de calor, ahí este tipo de evaporador, al requerir una menor área de transferencia de calor, puede resultar ventajoso desde el punto de vista económico. Bien, y para que el video no quede demasiado largo, lo voy a parar por acá. Ya describimos los principales tipos de evaporadores y estos son los que más o menos van a manejar ustedes en la guía de práctico y el tipo de evaporador que puede aparecer en parciales y exámenes. Pero bueno, aún nos quedan describir algunos otros tipos de evaporadores y describir todo lo que son los equipos auxiliares para producir vacío en los evaporadores, y eso se lo voy a subir en un siguiente video que va a ser bastante cortito y en donde vamos a terminar de ver esta primera parte del teórico sobre evaporadores. Así que corto por acá y la seguimos después. Chao, chao.